Desde SUTEBA, provincia de Buenos Aires, están denunciando que la educación técnica y la educación agraria puede desaparecer. Esto tiene que ver justamente por la falta de presupuesto asignado o el presupuesto no ejecutado que tiene la provincia de Buenos Aires. Para charlar con esto estamos con Gustavo Lapano, justamente subsecretario de Técnica Agraria de SUTEBA. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la situación hoy de las escuelas técnicas y agrarias de la provincia de Buenos Aires? Bueno, la realidad es que es una situación de incertidumbre. Hace poquito renunció el director provincial de Educación Técnico Profesional, denunciando que había una subejecución del presupuesto del año 2016 y que también lo mismo para el año 2017. Esa denuncia nosotros ya la habíamos realizado, habíamos dicho que el año pasado se subejecutó, 3.300 millones de pesos tenía el INET para todo el país. Era esto, ¿no? Al decir que se subejecutó, es decir, que ese dinero no se usó. No se usó. Estaba y decidió no usarse. Eran 3.300 millones de pesos, solo se usaron 600 millones de pesos. Y para este año además se presupuestaron 3.400 y no sabemos cuánto se va a usar porque se sigue subejecutando. ¿Cuál es la situación? Primero, hay un fondo nacional que está creado por la Ley de Educación Técnico Profesional que se sancionó en el año 2005 y ese fondo es el 0,2% del presupuesto nacional. Con este presupuesto que sancionan para el 2017 ya recortaron 700 millones de pesos. Ese recorte lo que significa es menos plata para infraestructura, menos plata para equipamiento, menos plata para herramientas, maquinarias en el caso de las escuelas agrarias y la construcción, bueno, de la infraestructura de las escuelas. Y bueno, esto es lo que recortaron. Los insumos, que son lo que los chicos cuando realizan una práctica tienen que llevar, hacen, no sé, la caja de herramientas. Bueno, todo eso estaba contemplado en los fondos del INET, que son los que están subejecutando. ¿Se puede tener una educación superior, una mejor educación sin presupuesto, sin usar el presupuesto? El presupuesto está, digamos, ¿no? Y está creado por ley. Desde que se creó este fondo, se invirtieron más de 8.000 millones de pesos en infraestructura, en la construcción. Y eso lo que significó fue el aumento de la matrícula, por ejemplo, en las escuelas técnicas y agrarias aumentó un 30%, más que lo que aumentó en paralelo, digamos, ¿no? Con la obligatoriedad de la escuela secundaria. En la escuela técnica aumentó un 30% y en la secundaria común un 15%. O sea, aumentó la matrícula, pero repitamos los números de ¿cuánto dinero? 8.000 millones de pesos. ¿Y de eso cuánto se usó? No, durante 10 años de vigencia de la ley. Bien. O sea, con una inversión sostenida durante 10 años en educación técnica y agraria, en educación técnico profesional, sí, la modalidad aumentó la matrícula, claro, en casi un 30%. O sea, la obligatoriedad se cumplió en ese sentido. Pero además estos datos son del Ministerio actual de Educación, ¿no? Con los operativos nacionales 2013 y 2015, se mostraba un rendimiento mejor de los alumnos de estas escuelas por la inversión que había, ¿no? Que claro, siempre fue superior al resto de las escuelas, al tener un fondo propio. En el año 2016, cuando se hace el aprender, estos datos los vuelve a ratificar el gobierno y dice que se nota la mejora en los mismos términos que ya venían de 2013 y de 2015. Entonces, nosotros lo que decimos es: si la educación técnica profesional, si la educación agraria, si los centros de formación profesional, la inversión ha servido para garantizar este derecho, que es el derecho a la educación, y en todo caso incluso mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones de aprendizaje, ¿por qué este gobierno viene subejecutando estas partidas? Podemos inferir que tiene que ver con un proyecto de país. Digo, las prácticas. Entonces podemos hablar de un recorte de ¿cuántos millones hoy en la educación técnica y agraria? 2.400 millones para el año 2016. 2.400 que no se ejecutaron. Claro. Y para este año, primero hubo un recorte de 700 millones de pesos y todavía no terminó el año, así que no tenemos la proyección de cuánto llevan ejecutados. Al final, la peor gestión de la historia, como algunos quieren catalogar que fue la gestión anterior, parece que al menos en términos hoy de educación, en este caso, viene siendo mejor, ¿no? Estamos hablando de avances y ahora de un terrible recorte. La educación técnica sufrió en los años 90 el recorte primero del presupuesto.
pero después a la vez la reforma educativa achicó la caja curricular y la cantidad de años. Empezaron a formarse técnicos que solo se iban a formar en 3 años, cuando veníamos de una formación de 6 años. Esto no cerraba en ningún lado, fue una pelea. Yo soy maestro de taller de la Escuela Técnica 6 de Quilmes, y dimos una pelea en esos años, resistiendo muchos de los profes en los talleres. Nos atrincherábamos ahí, comprábamos los materiales y no había nada. En esa época era el gobierno de Duhalde, no había un solo peso para las escuelas técnicas. Sin embargo, nosotros no agachamos la cabeza, sino que seguimos adelante. Y en el año 2005, o sea, 10 años después, logramos la sanción de esta ley, que lo principal que tenía eran los recursos. Claro. Porque sin recursos no podés equipar una escuela. Y hoy son esos recursos los que están en juego, ¿no? Hoy esos recursos son los primeros que están en juego. Pero además de eso, es el proyecto, digamos, de educación técnica que es lo que queremos nosotros discutir. Hoy los chicos de 7º año realizan, o en la gestión anterior, se habían realizado convenios con más de 4.000 empresas donde los chicos realizaban la práctica. Hoy hay alrededor de 400, o sea, el 10% que cerraron, que estos chicos no pueden ir a realizar la práctica porque cerraron las empresas. ¿Qué significa esto? Que el proyecto, digamos, de país, de soberanía industrial, de soberanía tecnológica, empieza a quedar trunco. ¿Y por qué viene el recorte? ¿Para qué invertir en una educación como es la educación técnica, que necesita tantos recursos, si no van a tener dónde ir a trabajar estos chicos? Qué duro lo que decís, porque realmente, bueno, como se extiende a un proyecto justamente de sociedad y de país. Siempre se le reclama a los jóvenes, se reclama después el trabajo. Es decir, bueno, cuando hay que poner los recursos para que la educación siempre parece ser la solución a todos los problemas, porque cuando se habla de inseguridad, cuando de todo lo que se hable, parece que la educación es la situación. Hoy vemos justamente en esa contradicción hasta en los discursos, ¿no?, de campaña, por esto que decís. Se fue un funcionario propio del gobierno denunciando esta subejecución, denunciando que se estaba dando marcha atrás a estos programas y así todo hay un silencio sepulcral, porque desde la Dirección General de Escuelas nadie salió a contestar o hablar al respecto. No, ese silencio, nosotros empezamos a indagar, a ver qué era lo que había sucedido, qué era lo que estaba pasando, y empezamos a tener una alerta de que querían desguazar la Dirección de Educación Técnico Profesional, que era donde estaba Marchesini al frente, y transformarla en lo que Sanchezini quiso hacer en el INET, que era una agencia de talentos. Perdón, sí, agencia de talentos. Agencia de talentos. A ver, para ubicarnos en... pero así lo mencionan ellos. Así lo mencionan ellos. Agencia Bien. de talentos y emprendedores. Transformarían... es un discurso, digo, Sanchezini estuvo al frente del INET, hoy es el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué planteaba él? La conformación de esta agencia de talento, que después la desechó porque, bueno, a nivel nacional, tanto la CETERA como los demás gremios docentes nacionales rechazamos esto. La agencia de talentos es buscar las individualidades. Parece un concurso, ¿no? Parece una situación de educación, de formación de una sociedad. ¿Vos qué te animás a hacer? Entonces te vamos a financiar lo que vos te animás a hacer. Corren lo que significa una educación más formal, una educación como es la escuela técnica. ¿Qué van a hacer? Porque ya tengo que ir cerrando, digamos, para pedir ayuda, para que el gobierno se escuche, para que se pueda realmente sostener la educación técnica y agraria en materia de presupuesto, que es la única forma que se puede sostener. En principio lo que estamos es poniendo en alerta esta situación, pero hay una situación más que nos preocupa, que es el tema de los comedores escolares en estas escuelas. Hoy recibimos las fotos de los chicos que son alumnos, de estudiantes de una federación, sí, digamos, ¿no?, de diferentes escuelas técnicas, y nos mandan cuál es la vianda que reciben. Un sanguchito, una barra de cereal. Son chicos que están todo el día dentro de la escuela. Sí, las imágenes que teníamos en los títulos, sí, no sé si la producción las tiene a mano. Esa es justo la comida que le envía el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Con esta barra de cereal, los chicos tienen que estar todo el día, o eso que es un sándwich, un medallón de pollo, le llaman así, un mate cocido que lo toman en el patio de la escuela. Esto sucede, lo mandaron los chicos, ¿no? Eso lo loguearon y todo. Están preocupados porque ¿qué vienen demandando?
que lo que dice el gobierno de la provincia, que se mejoró la calidad de los alimentos en sus escuelas, en estas escuelas que son las escuelas técnicas, eso no sucede. Y ellos están 8 horas adentro de la escuela. Es un reclamo muy fuerte que nosotros lo tomamos porque es parte de nuestra cultura.